Hola amigos de TV Cine Edición, le damos la gran bienvenida a este programa Hablemos Claro, el programa de entrevistas y opiniones de TV Cine Edición. El día de hoy le queremos hablar de un tema sobre el caso del asesinato del candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio. La policía de Ecuador reveló información sobre el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Durante una rueda de prensa en Quito, se informó que hay 6 detenidos por el crimen cometido la noche del miércoles, mientras el candidato salía de un mitin de campaña. Todos son de nacionalidad colombiana, incluyendo uno fallecido. Previamente, el ministro del Exterior, Juan Zapata, solo había indicado a la prensa que los arrestados eran extranjeros. Tras el enfrentamiento para repeler el ataque, se inicia una persecución de uno de los presuntos victimarios y, haciendo uso legítimo de la fuerza, se logra su neutralización, y donde más tarde se confirmó su deceso producto del intercambio de disparos con los agentes del orden en el primer sitio del evento. La policía añadió que los aprehendidos pertenecen a grupos de delincuencia organizada, sin identificar a ninguna de las bandas con vínculos con el narcotráfico que operan en la nación. Se desplegaron para realizar técnicas investigativas, permitiendo ubicar y allanar varios domicilios en el sector de Conocoto y en el sur de la ciudad, obteniendo como resultado en primera instancia 6 aprehendidos. Durante la captura y allanamientos, la policía halló un fusil, una subametralladora, 4 pistolas, 3 granadas, 2 cargadores de fusil, 4 cajas de munición, 2 motocicletas y un vehículo reportado como robado. El personal policial de criminalística realizó un acordonamiento del área en las afueras de la institución educativa y de la clínica donde fue trasladado el candidato, a fin de realizar el levantamiento de indicios, encontrando un arma de fuego tipo pistola que luego de las pericias balísticas se confirmó que fue usada en el atentado. El presidente Guillermo Lasso anunció ayer que la Policía Federal estadounidense, el FBI, apoyará a Ecuador en las investigaciones sobre el homicidio del también periodista. Requeriremos la presencia de una veeduría internacional que, junto con la Defensoría del Pueblo, nos garantice a todos los ecuatorianos obtener una verdad para que la impunidad no sea un acto de normalización. El cuerpo de Villavicencio, de 59 años, fue velado en privado por su familia en una funeraria del norte de Quito. A raíz del crimen, el gobierno ecuatoriano declaró un estado de excepción por 60 días a fin de movilizar a las Fuerzas Armadas y garantizar las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 20 de agosto. Asesinaron en la cárcel a los 6 colombianos imputados por el asesinato del candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio. Los 6 presos fallecidos en la penitenciaría del Litoral, la mayor cárcel de Ecuador, corresponde a los 6 colombianos que se encontraban imputados por haber participado presuntamente en el asesinato del candidato a la presidencia del Ecuador, Fernando Villavicencio. El Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Privadas de Libertad, SNAI, órganos estatales encargados de custodiar y administrar las cárceles de Ecuador, confirmó la identidad de los cadáveres después de que la Fiscalía y la Policía ingresaran a la prisión para hacer el levantamiento de los cuerpos y la posterior identificación. Esta imagen hoy le da la vuelta al mundo. La policía de Ecuador los señala como los presuntos autores materiales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio cuando salía de un mitin electoral en Quito. Según señalaron fuentes policiales a EFE, tanto los 6 detenidos hasta el momento por su presunta vinculación con el crimen, como el sospechoso que murió supuestamente tras el cruce de disparos mantenido con el personal que resguardaba a Villavicencio, tienen nacionalidad colombiana. En un inicio, el ministro del Interior de Ecuador, Juan Zapata, se había limitado a señalar en una rueda de prensa que los 6 detenidos eran extranjeros, sin precisar la nacionalidad, aunque sí los identificó como Andrés M., José L., Adey G., Camilo R., Jules C. y John R. Las detenciones de este grupo, identificado por la policía como de nacionalidad colombiana, se dieron durante la noche del mismo miércoles en una serie de allanamientos realizados en viviendas de 2 barrios de la capital ecuatoriana, y a última hora del jueves, un juez ordenó el ingreso en prisión provisional de los 6 sospechosos.
Mientras se realizaban las detenciones, en las redes sociales se hacía viral un video de origen desconocido, donde aparecía un numeroso grupo de hombres encapuchados y fuertemente armados que se autodeclaraban miembros de la banda criminal Los Lobos y que se atribuían el asesinato de Villavicencio y amenazaban a otro candidato, Jan Topic. Esto fue respondido por otro video también viral e igualmente de origen desconocido, donde otro grupo de hombres vestido de blanco y a cara descubierta afirmaba de la misma forma ser integrantes de Los Lobos y se deslindaba del atentado contra Villavicencio. Las Fuerzas Armadas comenzaron a desplegarse en el país para cumplir con el estado de excepción declarado por Guillermo Lasso y el Consejo Nacional Electoral, que ratificó que el proceso de comicios sigue y espera que el movimiento Construye, por el que se presentaba Villavicencio, pueda designar a un reemplazo. Sin embargo, la foto de Villavicencio seguirá en las papeletas electorales, que ya están todas impresas, y Construye ha pedido a un grupo internacional para investigar el crimen, así como postergar el debate de candidatos del próximo domingo, que se celebrará 7 días antes de la votación el 20 de agosto. Estos 6 hombres eran presuntamente los autores materiales del asesinato de Villavicencio, junto a un séptimo de la misma nacionalidad, que fue el sicario que realizó los disparos contra el candidato y que falleció instantes después, aparentemente producto de las heridas sufridas por los disparos del personal de seguridad que resguardaba al político. Su muerte se da pocos días después de que el gobierno de Estados Unidos ofreciera hasta $5 millones de recompensa a quien entregara información sobre el autor intelectual que pidió acabar con la vida de Villavicencio. En medio de disturbios en la tarde y noche del viernes en la cárcel de Guayaquil, en Ecuador, fueron asesinados 6 colombianos detenidos por el magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Todas las personas privadas de la libertad son de nacionalidad colombiana y estaban imputadas por el asesinato del expresidenciable Fernando Villavicencio. El gobierno nacional condena este hecho. Los hombres asesinados fueron identificados como John Gregor, Andrés Manuel, Adey Fernando, Camilo Andrés, Zules Osmin y José Neider. El presidente Guillermo Lasso, quien se encuentra en Estados Unidos, rechazó lo ocurrido. Tras la información de los 6 crímenes ocurridos en el Centro de Privación de Libertad número 1 en Guayaquil, dispuesto a sesionar de inmediato el Gabinete de Seguridad. En las próximas horas regresaré al Ecuador para atender esa emergencia. Ni complicidad ni encubrimiento. Aquí se conocerá la verdad. Los colombianos asesinados vinculados al crimen del candidato fueron capturados justo después del magnicidio el 9 de agosto. La Cancillería colombiana condenó la muerte de los connacionales. El gobierno de Colombia, en tanto expresa su solidaridad con las familias de las víctimas, manifiesta su voluntad de brindar apoyo a las autoridades ecuatorianas en las investigaciones que se adelanten para esclarecer este execrable hecho. El asesinato de 6 de los 13 capturados por el crimen de Villavicencio ocurre una semana antes de la segunda vuelta presidencial. Los hombres estaban en el pabellón 7 de la penitenciaría llamada oficialmente Centro de Privación de Libertad Guayas, número 1 y ubicada en la ciudad de Guayaquil, con una docena de pabellones controlados por distintas bandas criminales donde hay recluidos 5.700. Bueno, amigos de TV Cinevisión, eso fue todo por el capítulo de hoy. Nos veremos en un próximo capítulo de Hablemos Claro.